Cerramos con el capítulo 2, la sabiduría de Dios en el creyente. Hemos visto ya la primera parte con los dos mensajes que Pablo predicaba, ¿no? El Evangelio y el misterio escondido. El Evangelio es un mensaje pues abierto a todos, pero el misterio de Dios en cuanto al Espíritu es algo que solo es reservado para los creyentes que caminen en la sabiduría de Dios. Los creyentes que dependen del Espíritu Santo, ¿no? De su guía, de su dirección. Para eso, después vamos a ir entrando al capítulo 3 y 4, donde veremos el tema de los creyentes carnales. Es impresionante, pero hay personas y hay predicadores o pastores que enseñan que no existe creyentes carnales. Pero entonces, ¿qué eran los corintios? Espirituales. Es que hay personas que no toleran, ¿no? Es como que se creen tan santos, ¿no? Tan santos que no toleran pensar que haya un creyente que pueda ser carnal. Entonces ellos piensan de que si es carnal, entonces no es creyente, sino es un falso creyente. Pero eso queda derribado cuando tú estudias Corintios. ¿Por qué? Porque en Corintios se le llama a estos hermanos iglesia de Dios, se le llama cuerpo de Cristo, se le llama templo del Espíritu Santo, se le llama casa de Dios, se le llama hijos de Dios, la iglesia de Dios, los llamados a ser de Cristo. Pero sin embargo, ¿eran carnales o no? Sí, ya lo veremos en el capítulo 3, que eran carnales. ¿Y qué hay con eso, pastor? Bueno, sepa que si usted es un creyente carnal, usted no tendrá acceso a la sabiduría de Dios. Usted no tendrá acceso a lo profundo de Dios. Usted solamente se va a entender o quizás a deleitar en lo superficial. Y esto pasa en la mayoría de iglesias. Estamos dando siempre vueltas en los mismos temas superficiales, en los mismos temas de fondo. Casi no hay nada nuevo, no hay frescura, no hay aprendizaje, porque siempre estamos diciéndole amén a los mismos temas. Una y otra vez a los mismos temas. Y entonces el pueblo de Dios no accede a la profundidad de la sabiduría de Dios. Y pensamos en algún momento que como que es todo lo que hay que aprender. Pensamos que ya llegué. Por eso hay mucha gente, muchos creyentes que piensan que ya llegaron a un punto en el que ya lo conocen, ya lo saben. Yo he tenido muchos discípulos, hermanos, que cuando han llegado donde nosotros, han pensado saber mucho de Biblia, han pensado manejar la Biblia, así, de tapa a tapa. Pero después de unas clases con nosotros, ellos mismos dicen, me di cuenta que no sabía nada de Biblia. Ese era yo también. Antes de cumplir los 18 años de edad, yo creía saber mucho de Biblia. ¿Por qué? Porque había nacido de padres cristianos, según era cristiano, y prácticamente cuando nací vine con una Biblia ahí abajo. Thompson todavía, ¿no? Entonces ya vine con la Biblia bajo el brazo y toda mi vida he leído la Biblia, ¿no? Mi adolescencia la pasé leyendo la Biblia. Entonces yo me sabía las historias. Cuando iba a una clase de escuela dominical, pues yo le corregía al maestro, ¿no? Yo sabía mejor la historia que los maestros, imagínate. Porque sabía todas las historias de la Biblia. Antiguo, Nuevo Testamento. Entonces yo quería saber mucho de Biblia. Y después, cuando comencé a estudiar la palabra de Dios de verdad, con buenos principios, me di cuenta que no sabía casi nada. Porque el conocimiento superficial está a la mano de todos. Yo he hablado con muchos católicos, por ejemplo, que hermanos saben todo eso de la Biblia, saben los libros de la Biblia, saben los periodos de la Biblia, las agrupaciones, saben los personajes de la Biblia, las historias, los eventos y el elemento básico del Evangelio. Todo eso lo saben. Es más, a veces saben mejor que lo que saben los evangélicos, pero no tienen acceso a lo profundo, no tienen acceso a la sabiduría de Dios. Así que hay un conocimiento superficial, el cual todos lo tenemos siempre a la mano. No te fíes, no te creas tanto, si acaso tienes ese conocimiento superficial. Por eso Dios tiene que levantar maestros de la palabra para sumergirte en la profundidad de la palabra y que tú veas que hay muchísimo más. Hay infinitamente más. Hermano, yo me sigo sorprendiendo del conocimiento de la palabra, aunque tengo más de 20 años estudiando la Biblia.
Pero el día de hoy, cuando entro a una clase, cuando entro a una lección, cuando voy a una fuente, me quedo todavía sorprendido de que sigo todavía aprendiendo cada vez más y más de la palabra. Es inagotable. Porque una cosa son las letras que tú encuentras aquí, las palabras que tú encuentras aquí en la Biblia. Eso tiene un límite. La Biblia tiene 1189 capítulos. Muy bien. Pero otra cosa es la sabiduría, la revelación, la profundidad del mensaje que hay aquí en estas palabras. Y eso no todo creyente lo va a tener, solo el creyente espiritual, no el creyente carnal. A ver, ¿quién es un creyente carnal? Aquel que en alguna vez sí entregó su vida a Cristo sinceramente, porque escuchó el Evangelio, creyó el Evangelio, se entregó a Cristo, muy bien, pero no ha sido discipulado. Es un creyente que al día de hoy no vive en su primer amor. Un creyente que vive en sus propios deseos. Tú le podrás ver, por ejemplo, en un mal carácter. Tú le podrás ver de repente en fricciones y disensiones contra sus prójimos, celos, envidias, ¿sí? Murmuraciones, chismosería. Un creyente que simplemente cumple la rutina, viene al templo, está ahí a la hora del culto y luego se va a su casa, pero no hay transformación, no hay poder, ¿sí? No hay fervor. Es un creyente carnal. ¿Por qué es carnal? Porque anda en los deseos de su carne. Piensa siempre en su carne y simplemente es guiado por su carne. ¿Y qué es lo que lo manifiesta? Sus frutos. Sus frutos van a ser frutos de la carne. Es hijo de Dios, sí, pero no camina en el Espíritu. Y este creyente, lamentablemente, no accede a la sabiduría de Dios. Tiene alcance, sí, pero no la disfruta. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Esto es para los espirituales, hermanos. Para los que son guiados por el Espíritu. Ahora, ¿sabes cuál es lo peor? Que los creyentes carnales creen saber mucho, creen tener mucho conocimiento. ¿No te ha pasado en algún, no sé si has estado en algún lugar, en alguna iglesia donde siempre hay uno que es altanero con lo que sabe, ¿no? Ah, esto que tú me vas a enseñar a mí, por favor. No, sí, sí. Mira, varoncito, no te trata siempre de varoncito, de varón. Oye, varón, ¿no? ¿Y tú sabías esto, no? Y siempre te habla así, como que hubiese está a un nivel tremendo. Yo he conocido a muchos así. He conocido toda mi vida, desde niño he crecido con gente así. Interesante que cuando se le plantea algún asunto, estas personas no saben casi nada. Vienen con aire siempre de saber mucho. A veces estas personas se creen tanto que incluso te retan. Yo les he visto y dicen, a ver, muéstrame capítulo y versículo. Así todavía te dicen. Ah, capítulo y versículo. Muy bien, abre tu Biblia si quieres ahí. Capítulo tal, verso tal. Bueno, no saben dónde poner su cara. Mía, creen saber mucho, ¿no? Por eso se ponen altaneros, te retan, porque creen que con ese aire a ti te van a amedrentar. Te van a amedrentar. Bueno, con algunos funciona, porque algunos sinceramente no tienen un sólido conocimiento. Pero con aquellos que tenemos conocimiento, eso no nos da ningún temor, ningún miedo, ¿no? Y podemos asumir y podemos decirlo, esto dice la palabra. Y ellos se quedan sorprendidos. He tenido gente que ha venido con una actitud muy arrogante. No te digo porque yo lo observé, sino porque ellos mismos me han contado. No, pastor, yo lo veía a usted, lo menospreciaba, decía que me va a enseñar este muchachito, ¿sí? Pero ahora, pastor, yo aprendo humildemente de usted. Ahora yo soy su discípulo, todavía dice, ¿no? Creyendo ser maestros, ahora dicen, no, somos aprendices nada más, somos discípulos. Y qué bueno que Dios obre en sus vidas, y qué bueno que algunos se dejen trabajar. Porque ese creyente que es carnal puede ser espiritual. ¿Sabes por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le redarguye y obra mediante su palabra. Si este creyente hace caso a la voz del Espíritu, va a ser espiritual. Va a ser un creyente que vive en humildad. Va a dejar su arrogancia. Pero lamentablemente muchos hermanos están en un punto casi de quiebre que no se puede volver, porque han llegado a ser tales, hermanos, que ya uno dice bien difícil que madure, ¿no? Es como un tronco viejo,
No hago alusión a nadie, por si acaso, ¿ya? Un tronco ya viejo y duro y que ya uno no lo puede enderezar. Hay esos casos muy difíciles. Para estos casos difíciles, a veces Dios tiene que tratar fuertemente con su vida. Eso también he visto. Dios ha tenido que tocar fuerte su vida, su cuerpo, su salud, sus casas, no sé. Ha tenido que doblegarlo, humillarlo, para que ahora aprenda a aceptar la verdad. Y yo digo, qué pena, ¿no? Qué triste que algunos todavía tengan que pasar eso para que entiendan. ¿Por qué no mirar la claridad de las escrituras? Y creer a las escrituras. Porque yo siempre lo que le digo a los demás es, mira, si yo te hablara de mí, amén, pues, ¿no? Rebáteme, no me creas. Pero si yo te estoy leyendo la palabra con naturalidad, con sencillez, y tú lo estás viendo en la palabra, entonces crea la palabra. Porque ya no me estás desechando a mí, sino estás desechando la palabra de Dios. Y ahí todos tenemos que ser humildes, hermanos. Aquí no importa es que tú eres de tal denominación, es que tú eres, no sé, de tal edad. Hermanos, cuando te sacan un pasaje y tú lo lees claramente en la palabra, tú deberes aceptar lo que dice la palabra. No depende de quién lo esté diciendo. Tú tienes que decir, ay, amén, dice la palabra. Y a mí me ha tocado muchas veces eso. Me ha tocado ver, oye, cuando alguien ha expuesto un punto, y yo lo he visto en la Biblia, yo digo, bueno, es palabra de Dios. Yo por eso he tenido que corregir muchas cosas. Uno tiene que tener humildad. Lo que yo enseñaba hace 10 años atrás no es tan igual a como yo lo enseño el día de hoy, porque en el paso de esos años he tenido que ir corrigiendo muchas cosas que yo creía que era lo correcto. Y eso no es malo. Algunos piensan que, y son tan orgullosos que dicen, no, no, lo que tú crees y así, así no me tienes que mantener, porque piensan que si en un momento tú cambias, eso es malo. No, no es malo humillarse ante la palabra y reconocer que uno está equivocado y que la Biblia tiene razón. Es así. Entonces vamos a aprender. Cuando hay esa humildad y esa dependencia, por supuesto, el Espíritu Santo nos va a dar la profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Y eso está al alcance, pero hay que buscarlo, hay que vivirlo y hay que aceptarlo. A veces me da risa, pero hay personas que dicen, pastor, y esto y aquello, y yo digo, pero ¿vas a escuchar mi respuesta? Sí, sí, pastor, sí, claro, estoy para aprender, todavía me dicen. Ah, muy bien. Y le doy una respuesta y le hablo la Biblia. Pero, ¿tú ¿qué estás diciendo? ¿Qué te dije? No, 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 pero es que no, yo te estoy diciendo o lo estás leyendo en la Biblia. No, pero esto es lo que, no, no, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Estás diciendo, estás leyendo o no estás leyendo? Y entonces yo digo, ¿para qué viene a preguntar si no quiere aceptar cuando tú le vas a leer la Biblia? No tiene ningún sentido. ¿De las sectas? Pues de las sectas no me sorprendo. Las sectas son así. Y las sectas son buenos para retarte y decirte, a ver, tú le explicas a una verdad y dices, ¿dónde está en la Biblia? Sácame, capítulo y versículo. Así te dicen. Tú le sacas el capítulo y versículo y ¿sabes? ¿Te lo aceptan? No, ¿sabes qué dicen? Ah, esa es tu manera de verlo. Tú lo estás interpretando. Ahora, total, ¿para qué me pides capítulo y versículo si no vas a aceptarlo? Bueno, de las sectas no me extraño porque ellos están en la mentira, ellos no tienen al Espíritu de Dios, pero me extraña de creyentes que han conocido a Cristo, que han conocido la verdad, que dicen amar a Dios, que dicen leer Biblia. Cuando tú le sacas un pasaje y dices, ay, no, esa es tu manera de pensar. Eso es lo que tú estás interpretando. Bueno, entonces se reconoce que un hijo de Dios sí puede andar en orgullo y en arrogancia. Y cuando eso pasa, él es un creyente carnal, porque camina en su carne. Ahora usted tiene que decidir, ¿quiere ser un creyente carnal o un creyente espiritual? No basta con ser creyente, hermanos. Hay iglesias que celebran cuando alguien se convierte a Cristo. Yo no celebro tanto. Claro, uno se goza, ¿no? Claro, qué bueno, pero para mí no es todo. Este creyente tiene que llegar a la madurez. Pablo dice, por eso trabajo y lucho y me esfuerzo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo quiero presentarlo maduro, dando frutos. No me basta solo con que vaya al cielo. No me basta solo con que haya recibido el perdón de su pecado. Este creyente debe dar frutos para Dios, ¿sí o no? No solo queremos llenar el local de la iglesia. No, no, no. Queremos siervos para Dios. Es lo que Pablo más anhelaba, porque él sabía que un día él iba a pasar.
Él iba a partir a la presencia. ¿Y a quiénes vamos a dejar? Es preocupante eso. Cuando no hay madurez en los creyentes, entonces en la obra no avanza tampoco, hermanos. Lo que más tiene que pedir el creyente es sabiduría de Dios. Para eso, humildad. Humildad, dependencia, oración, amados hermanos. ¿Y qué oras? A veces, sí, pasó, lloro mucho. ¿Y qué pides en tu oración? Bueno, siempre estoy pidiendo porque Dios me cuide, porque Dios proteja a mis hijos, por mi salud, ¿no? Por mi trabajo. O sea, ellos piden por salud, dinero y amor. No es así, hermanos. No es así. Si bien es cierto, Dios quiere que le pidamos por nuestras necesidades, dése cuenta que cuando Jesús enseñaba a orar, las necesidades no eran en primer lugar, iban abajo. Lo primero que era su reino. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? ¿Será que añadido? ¿Lo crees o no? ¿Y por qué no lo practicas? Ahí están los creyentes creyоnes, pues, ¿no? ¿Ah? Sí, amén, dice, yo lo creo, pero en su vida práctica no lo vive, no lo vive, porque eso es acción, hermano, eso es una demostración, se ve. ¿Cómo tú muestras ese creer? Se ve en tus acciones, en tu sacrificio, en tu ofrenda, en tu servicio, se nota, se ve. Aquí todos y los que están allá en cualquier lugar donde nosotros enseñamos, predicamos, no solamente pueden ver en mis palabras mi creer en Dios, lo ven en mis hechos, en mis acciones, en mi servicio, en mi entrega. Allí pueden ver que yo creo la palabra de Dios. Allá a la iglesia donde congregamos, no le enseñamos a confiar en Dios solo con palabras, le enseñamos con ejemplo, con hecho y en verdad. Cuando yo le digo, hermano, si tú amas la palabra, tú crees al Señor, tú puedes dar confiando en que Dios va a suplir tus necesidades. Eso ellos no lo ven en mi boca, ellos lo ven en mi vida. Ellos ven que yo doy todo porque Dios sostiene mi vida. Ellos lo ven. Y yo me paro a la iglesia y le digo, ¿sabes qué? Yo no necesito nada de ustedes. Déjenme colaborar con ustedes, más bien, porque Dios sostiene mi vida. Ellos ven mi fe en mis acciones. Y hay muchos hermanos que se han acostumbrado solo al cliché, ¿no? Amén, aleluya, gloria a Dios. Eso me gusta a mí, muy bonito. ¿Verdad? Me gusta. Me voy en la iglesia y la iglesia está, amén, gloria a Dios, y ya me siento con vida, pues hermano, ¿no? Me voy a otro lugar donde los hermanos están que te miren nomás. Hacen pingüinos, ¿no? Apenas se mueve sus pestañas nomás, ¿no? Dios. Y uno con efusión ahí, con la palabra ahí. Nada, hermano, ni una sonrisa, nada. Dios mío. Bueno, está bien ahí. Amén, gloria a Dios, hay que vivir la palabra, pues, ¿no? Pero también hay que practicarla. Hay que vivirla también allá afuera, hermano. Hay que vivir. Pero si apenas hacemos lo suficiente, si no estamos evangelizando, si no estamos discipulando, si no estamos participando en la gran comisión, abriendo nuevas iglesias y tantas cosas, hermano, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el creer? El creer entonces es acción, tiene que verse, tiene que demostrarse. No solo es hablar, no solo es decir, no solo es gritar, es vivirlo. Entonces, cuando vivamos nuestra fe realmente con Dios a diario en nuestra casa, ¿usted cree que Dios no se va a manifestar? Por supuesto que sí, hermano. Tengo 20 años sirviendo a Dios y no hay ni una sola vez en que Él no se haya manifestado en mi vida. Él respalda. Los demás por eso pueden ver cuando yo digo, hermano, esto lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Y ellos lo hacen, ¿saben? No porque me creen a mí, porque saben que Dios respalda. Pero hay que creerle así, hay que vivirlo. Entonces, el creyente que quiere tener acceso a la sabiduría de Dios no debe caminar en la carne. No aquí en el templo es fácil, relativamente fácil. No, afuera, en el hogar, en el trabajo, ¿sí? A donde estamos. Hay que vivir en el poder del Espíritu.
Entonces todos van a poder tener acceso a la sabiduría de Dios. Pero el creyente carnal no. Examínate, ¿ya? Y anota ahí en tu agenda donde estés escribiendo. Anota, nadie está viendo, nadie está viendo. ¿Ya? Pon ahí. Soy un creyente. Pon ahí. ¿Qué eres? Pero sé sincero, ¿ah? ¿Carnal o espiritual? A ver. A ver, a ver. El carnal no lee su Biblia. No lee su Biblia. El carnal no pasa tiempo orando. No tiene tiempo devocional con Dios. El carnal no evangeliza. No comparte la palabra. ¿Sí? El creyente carnal no le interesa ni disipularse ni hacer discípulos a otros. Creyente carnal. El creyente carnal es aquel que vive todo el día afanado solo en su casa, en las cosas, en qué comprar, qué comer, qué vestir. Todo el tiempo está afanado solamente en esas cosas terrenales, pero no piensa en las cosas espirituales. Ese es un creyente carnal. Creyente carnal es aquel que no aprovecha bien su tiempo, lo pierde demasiado viendo ahí las redes sociales, el famoso TikTok, ¿no? Ahí para todo el día, para todo el día, viendo gatitos, perritos y tortugas, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Ahora, si va a ver el perfil de Pastor Jonathan, ahí sí es espiritual, ¿ya? Ahí sí es espiritual. Si va a ver el Facebook, YouTube y TikTok de Pastor Jonathan, creyente espiritual. Muy bien, creyente espiritual. Pero, pero ¿estás viendo otras cosas? No, carnal, creyente. Ahora ponte ahí, ponte ahí. ¿Eres carnal o eres espiritual? Más o menos, pastor. A ver, ¿cuánto de carnal tienes? Ponlo ahí. Un 50%, ya, ponte. Un 20%, ya. Ponlo ahí. Pero escribe, pues, hermano. Ya, ahora, creyente espiritual, pues es todo lo contrario. Creyente espiritual lee siempre su Biblia, ora siempre al Señor, ¿no? Vive pendiente de la voluntad de Dios, vive compartiendo la palabra, vive administrando sus recursos y su tiempo para el reino de Cristo. Creyente que busca el bienestar y la edificación de los demás, ¿ya? Ese es un creyente espiritual. Entonces, cada uno se ha evaluado a sí mismo y ha determinado, uy, pastor, creo que soy más carnal que no sé qué, ¿no? Muy bien, entonces si usted mismo está ahí dándose cuenta y el espíritu le está redarguyendo que está en la carne, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Ver más TikTok del pastor, dice. No, no, pues hermano. Dice Santiago 4, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es hora de limpiar el corazón. ¿Ya? Limpia tu corazón, tu mente, orando al Señor en humillación, arrepiéntete, ¿sí? Busca al Señor. El arrepentimiento no solo para el incrédulo, el creyente también tiene que arrepentirse, hermano. Todo el tiempo tiene que arrepentirse, confesar, limpiarse. Reconoce lo malo, ¿no? Que has hecho. A veces no solamente son cosas malas, pecaminosas, a veces son cosas buenas que hemos dejado de hacer, que hemos dejado de practicar. Y tú tienes que sentirte mal. Si tú has dejado de hacer cosas buenas, ¿no? Y no te sientes mal, es porque tu corazón se ha cauterizado. Estás como un témpano de hielo ahí. Entonces, Señor, entras a su presencia, Señor, derrite mi corazón, Señor. Quebranta mi corazón, Señor. ¿Ah? Humíllate al Señor. Perdón, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo quiero volver al fervor, yo quiero ser un creyente espiritual. Búscale cada día, hermano, en tu intimidad, búscale sinceramente al Señor. ¿Ya? Lee su palabra. Lee. No entiendo, pastor, una versión moderna. Hay tantas versiones el día de hoy en lenguaje actual que es más facilito de entender. ¿Ya? Pastor, pero cuesta dinero. Ah, para el pollito de brasa, ahí sí no mides, ¿no? Yo invito, todavía dice. ¿Ah? Ahí sí no se mide para el caldo de gallina, el chaufón. ¿Ah? Aeropuerto, salvaje, todavía dice. ¿Ah? Dios mío. Pues saben en sus conciencias, ¿eh? El espíritu me da discernimiento. ¿Ya? Para eso sí no quieren gastar, pero una Biblia, hermano, una Biblia económica, ¿no?
Cuesta 10 soles, 20 soles, ¿no? La Biblia económica en una versión actual. Por favor, eso es una sabia y buena inversión. ¿No te has escrito a ITER? Inscríbete a ITER. ¿Ya? Lleva el discipulado. Usa bien las redes sociales. En vez de estar ahí andando en los chismes de las redes sociales, ¿no? En esas cosas sin sentido, vanas. Pon buenos canales de enseñanza bíblica, pero estudia de verdad, pues. Mira que voy a traer a Natia. Natia les gana a ustedes, ¿ah? Cuando yo entro allá a mi sala, Natia tiene una pantalla así, mano, como de 70 pulgadas. ¿Sabes qué pone ahí mi Nati? Pastor Jonathan, pues. Argumentos bíblicos. Abre su Biblia es más grande que ella, así. Grandazo su Biblia, y se pone en su mesa. Y hermano, es sorprendente que se queda 1 hora, 2 horas escuchando todo el estudio del pastor Jonathan y leyendo en su Biblia. Pone pausa y va a constatar con la Biblia. Y luego otra vez pone. Y está increíble, hermano. No, no estoy bromeando, es verdad. Increíble. Yo le tomé una vez, le tomé foto y lo puse en mi perfil de TikTok. Le dije, mira cómo encuentro a mi hija, ¿no? Mi alumna número 1 le puse. ¿Por qué crees que sabe todo? Cualquier cosa que tú preguntes en una clase, ella responde de inmediato. Hermano, si un niño de 7 años puede tener esa devoción y esa dedicación a la palabra, ¿ustedes no pueden tenerlo? Por supuesto que sí, claro que sí. Así que ya saben, ¿ah? Si no van a tener una entrevista con Nati, ¿ya? A estudiar la palabra, a estudiarla. No está mal usar las redes sociales si la voy a usar bien para aprenderla. Y eso sí, no siga a cualquiera, pues, hermano. Usted ha visto la cantidad de bueno, maestros, hay que decirle, ¿no? ¿Ah? La cantidad de, ya no sé cómo llamarles, que ha estado diciendo que el 18 de septiembre es el arrebatamiento. ¿Cuánto estamos? 20, ya 2 días que se ha tardado Dios. ¿Ah? Y todavía yo digo, ¿cómo la gente cree a estos ilusos soñadores? ¿Sí? Todavía decían, entre el 17 y 18 todavía decían. Dios mío. Y la gente creyéndolo. Y saben, hubo un patrón en todos estos falsos que comenzaron a darle fecha al arrebatamiento. Ese patrón es, Dios me reveló a mí. Todos decían eso. A mí me lo dijo en sueños. Me lo dijo con una voz audible, decía una profeta, ¿no? Me lo dijo en visión, decían otros. Todos decían que Dios le confirmó la fecha mediante una revelación especial. Y tú los miras y te ríes, pero ¿sabes? Lo que sí da cólera es el pueblo que está detrás de ellos, que dice, amén, qué revelación. Amén, palabra de Dios. Ya pasó el 18 de septiembre, ahora dígame, ¿qué me van a decir? ¿Sabes cuál es lo triste de esto? Es que ellos van a seguir enseñando, van a seguir en los púlpitos y el pueblo le va a seguir creyendo. Eso es lo más triste de esto. Esto es lo más triste, esto es lo más terrible. ¿Mm? Alguna excusa se van a buscar para decir que no se cumplió por eso o que sí se cumplió pero de otra manera. Y sabe, si no se cumple, ¿saben a quién le van a echar culpa? No a ellos, que son falsos. Al pueblo, ustedes no tener fe. Por eso, Señor, ahora va a retardar su venida. Dice. Porque este pueblo no le cree al Señor. ¿Ve? Uy, Dios, mi hermano, charlatanería y media. Pero lastimosamente el pueblo es el que tiene la culpa. Porque le sigue creyendo, porque lo sigue respaldando, porque sigue siguiéndolos en redes sociales. ¿Ah? Hermanos, dejen esos canales, por favor. Dejen esos perfiles que no aportan para nada, puro sensacionalismo, nada más, pura palabrería. El creyente espiritual tiene que saber seleccionar bien lo que va a escuchar y lo que no va a escuchar. Falta que me digan capítulo y versículo, pastor. Ya, capítulo y versículo. Primero de Juan, capítulo 4. Dios mío, estos hermanos. Ya. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo, hermano. Mira, oye, si en el tiempo del apóstol Juan, hace 2000 años atrás, ya habían falsos profetas, ¿no te parece que el día de hoy también van a haber muchos falsos profetas? ¿Y qué tenemos que hacer con los falsos profetas? Probadlos, dice. Ahora, ¿no te parece suficiente prueba de que hayan dicho el 18 y el 18 ya pasó y no pasa nada? ¿No te parece suficiente prueba eso? Hermano, porque antes de eso, a los que decíamos, hermano, esto es una mentira, no crean, este charlatán, ¿sabes qué decía la gente? Nos comentaba, no te metas con el profeta. No decía, ¿no? Ay, cuidado con la blasfemia contra el espíritu, nos decía, mira, hasta de blasfemo nos trataban. ¿Ah? Tú no crees, incrédulo, me decían. ¿Ah? Ahora, ¿qué me van a decir? Ya pasó el 18 de septiembre. Te apuesto, hermanos, aunque no se apuestan. Pero, de verdad, ¿tú crees que se van a corregir? ¿Tú crees que se van a enmendar? ¿Crees que van a aceptar su error? Lamentablemente no, lamentablemente no. Eso nos toca vivir nosotros el día de hoy. Hermano, si usted sigue creyendo en esas cosas pseudo espirituales, extra bíblicas, va a seguir siendo engañado, lamentablemente. Usted tiene que quedarse con la suficiencia de las escrituras, porque la escritura es la palabra profética más segura y en ella no hay error y no hay forma de que tú seas llevado a confusión si te basas solo en la Biblia, en la palabra de Dios. No hay forma. Así que no creáis todo espíritu. No que Dios me dijo, yo soñé, yo escuché, no, a mí me mostró. Ten cuidado con los frijoles, dile. Cuidado con lo que estás comiendo. Te está cayendo mal. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás soñando? ¿Ah? En la Biblia, ¿cómo lo llama Dios? Soñadores. Vanamente, dice Pablo, están hinchados por su propia mente carnal, que se meten en cosas que ni entienden. Ten cuidado, que Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a depender de su palabra. La palabra es la única fuente de sabiduría. Y en su palabra vamos a estar siempre seguros, amados hermanos. Tengan cuidado. Ahora, ahí todavía estoy esperando yo con ansias el 2026. Lo estoy esperando desde hace 2 años atrás. Que hay un predicador famoso, se atrevió a ponerle fecha a la tribulación, ¿no? El 2026 comienza, dijo él. Hizo un estudio, pero en un pizarrón, hermano, que parecía más grande que la pizarra de Albert Einstein, ¿no? Dios mío. Y yo hice un video desmontando todas sus mentiras, porque hablaba hasta, decía, en la palabra hebreo, y la palabra hebreo no dice eso. O sea, la gente que no sabe le cree a la mentira, le cree a la mentira. Hice un video desmontando eso. ¿Y sabes qué me respondieron sus seguidores? ¿No? Falso profeta, engañador. Imagínate, yo soy el engañador ahora, por decirle lo que la Biblia sí enseña. La Biblia dice, el día ni la hora, nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero ellos dicen, nosotros lo sabemos, nosotros sí lo sabemos. No se puede calcular, hermanos, no se puede calcular ni el arrebatamiento, ni la tribulación, ni la segunda venida. ¿Cuándo será? No se puede calcular. No te dejes engañar. No hay forma bíblica de calcularlo. ¿Y esto por qué, pastor? Te lo pruebo así facilito. ¿Quieres que te lo pruebe o no? Ya, te lo voy a probar. No así como, no, sino te lo voy a probar bíblicamente. Te lo voy a probar bíblicamente. A ver, vamos a empezar por Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ok? Dice, por ejemplo, en el versículo 3, ¿ya? Nadie os engañe. Ah, ojo, ojo, ojo. Esto es un imperativo, ¿eh? Nadie os engañe. Así que si te engañan es porque tú te has dejado engañar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
La apostasía aquí es un evento escatológico que usted lo conoce como tribulación. La apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Ahí está el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, ahí está lo del anticristo, que se manifestará en el tiempo de la tribulación. Ahora, 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, mira, 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 lo que lo detiene. Dime tú, amado hermano, este verbo detener, ¿en qué tiempo está conjugado? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Cómo? Presente. Lo que lo detiene. Oye, si Pablo en ese tiempo en forma presente estaba diciendo lo que lo detiene, ¿qué significaba? Que en su tiempo ya estaba listo para manifestarse. Por eso, mira, sigue leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya, ¿qué dice? Ya está en acción. ¿Qué significa que ya está en acción? Que ya está en acción, pues, pastor. No dice estará en acción. Dice así. O no dice todavía no está en acción. Dice así. No, dice ya está en acción. Espera Pablo, espera Pablo. Pablo, estás escribiendo 2000 años antes de nuestra era. ¿Y estás diciendo que en esa época ya estaba en acción? Sí, ya estaba en acción. Así que cuando Pablo hablaba de estas cosas, él no pensaba, esto se manifestará de aquí a 2000 años. No, él decía, ya está en acción. Ya está queriendo manifestarse. Ya está en el mundo ahora. Así que en los tiempos de Pablo y los apóstoles, ya el anticristo estaba listo a manifestarse. Pero ¿por qué no se manifestó, pastor? Ah, porque dice que hay quien lo detiene. Si lo está deteniendo es porque ahí está, pues, porque está presente, porque ya está en acción, pero no se manifiesta porque hay quien lo detiene. ¿Me entienden este punto? Muy bien. Ahora vayamos a otro pasaje. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 otra vez. Primera de Juan capítulo 4. Es interesante que en el capítulo 2 él haya dicho que han salido muchos anticristos. Ahora mira lo que va a decir en el capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Y con esto ya va a estar clarísimo. ¿Sí? Si con esto no entiendes, ya no entenderás con nada más. A ver, 1 Juan capítulo 4, ¿sí? Mira, verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del, ¿qué dice? Anticristo, el cual dice, vosotros habéis oído que viene, mira, en tiempo futuro, ustedes han oído que viene, pero ¿qué más dice? Y que ahora ya está, ¿dónde? ¿Dónde está el anticristo en ese tiempo del apóstol Juan? ¿Dónde estaba? Ya está en el mundo. Ah, ahora, el problema no es entender, porque está fácil de entender. El problema va a ser creer. ¿Crees la palabra? Porque ya son dos apóstoles que te lo están diciendo, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Te están diciendo que el anticristo en su época ya estaba listo a manifestarse, que ya estaba en el mundo, solo que alguien lo detiene. ¿Quién lo detiene? Beto. ¿Beto qué, pastor? Beto saber. No, no, no sabemos. No sabemos quién lo detiene. No sabemos, no hay forma de saber. La vida lo oculta, pero sí dice que alguien lo, ojo, que tiene que ser alguien poderoso para que lo detenga.
El espíritu, pastor. No, no hay forma de saberlo. No, tampoco, no es en femenino. Si fuera en femenino, diría la que lo detiene. No es la iglesia. Y no se rompa la cabeza, no hay forma de saberlo. Es un misterio. Hay quien lo detiene, nada más. Está en masculino. No sabemos quién. Hay tantas alternativas, pero eso solamente sería pura especulación. ¿Y por qué la Biblia lo ocultó o Dios ocultó eso? Porque no es relevante. Porque no quiere que desviemos nuestra mirada. ¿Sí? Quiere que nos concentremos en el mensaje. Entonces, lo que tú tienes que saber es que hace 2000 años atrás el anticristo ya estaba en el mundo, ya estaba listo para manifestarse, pero hay alguien de parte de Dios que lo detenía y por eso no se manifestó. Ahora, de ahí hasta la época, en cada periodo de la historia humana, siempre ha habido un anticristo dispuesto a manifestarse. Siempre. Lo que pasa es que el término anticristo, amado hermano, no es un nombre propio, no le pertenece a una persona en particular, sino es un oficio. Es como cuando en la época decía César. César es un título, no un nombre. Cualquiera lo podía ocupar. ¿Me dejo entender? Es igual aquí, cuando dices anticristo. Lo puede ser cualquiera cuando ocupe ese lugar, ese oficio. Por eso en la historia Satanás ha intentado levantar a muchos hombres que han cumplido el perfil del anticristo. Genghis Khan, por ejemplo, o Napoleón Bonaparte, ¿ya? O Adolf Hitler, por ejemplo, ¿no? O Stalin. Personas que han intentado apoderarse del mundo. Pero, pastor, no han podido. Sí, no han podido, ¿sabes por qué? Porque hay quien lo detiene. Ah, pastor, entonces, ¿en cualquier época de la historia pudo haber sucedido? Sí. ¿Y cuándo será? Cuando Dios dice, quite a ese que lo detiene de en medio y entonces se manifestará. ¿Te ha dado fecha para eso? No. Si en 2000 años han habido tantos anticristos listos a manifestarse y Dios lo ha impedido, ¿qué te hace creer que ahora sí en este año se va a manifestar? No hay forma de saber. Pueden pasar 1000 años más y pueden haber intentos de anticristo de Satanás otros miles de años más. Será cuando Dios quiera. Por eso el Señor dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque será cuando el Padre quiera. Ojo, que él para darnos la fuerza de esto dijo, ni el Hijo sabe, pero muchos aquí saben más que el Hijo. ¿Ah? Muchos maestros de redes sociales saben más que el Hijo, ellos sí saben la fecha. Qué interesante. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo es necesaria la sabiduría de Dios? Ahora, ¿les estoy diciendo algo nuevo o algo que está aquí hace 2000 años en la palabra? Está ahí, está ahí. Solo que a veces vamos a la Biblia sin la sabiduría de Dios. Y cuando alguien te lo muestra, ¡ah! Ahí estaba, mira, yo tantas veces que lo he leído. Sí, ahí estaba, no se ha movido, pero no es otra Biblia por ese caso. Hay hermanos que se quedan así, tan sorprendidos que piensan que estoy leyendo otra Biblia. Así que van a su propia Biblia y buscan y se dan cuenta que ahí está. Sabiduría de Dios. ¿Qué quieres tú, sabiduría de Dios o sabiduría del mundo? Hay que decidir, hay que decidir. Así que hermanos, ahí dice, no creáis todo espíritu, probad los espíritus. Si tú ya probaste que, oye, estos no hablan conforme a la palabra, ¿qué sigues siguiéndolos? ¿Qué sigues, hermanos? ¿Ah? Todavía viendo sus likes, todavía viendo sus videos, todavía dándole a seguir. Algo provechoso encontraré, pastor. No encontrarás nada de provechoso. Nada. ¿Ah? Si ya el Señor te ha mostrado buenos siervos, buenos ministerios donde hay palabra de Dios, ¿para qué buscar más, hermano? ¿Quieres ser confundido? Ah, ya, bueno, entonces busca, pues. ¿Ah? Por eso hay hermanos que después de estar un discipulado con nosotros, bien bonito andando, de pronto viene pastor y esto, y esas preguntas. Ah, que estoy siguiendo a tal pastor. Y ya me estoy confundiendo ya. Mejor estudia tu Biblia, hermano. Estudia tu Biblia, ten principio de interpretación. Ese tiempo que inviertes viéndolo, mejor ponte a estudiar la Biblia. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar sabiduría. Vas a verlo. Después de eso hemos visto las dos clases de personas, ¿no?
el hombre natural y el hombre espiritual. Verso 14 al verso 16. Estamos en Corintios capítulo 2, ¿ya? Vamos allá, con esto terminamos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 al verso 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La semana pasada les dije que habían tres tipos de hombres espirituales. El hombre natural, el creyente carnal y el creyente espiritual. Muy bien. Cuando aquí en el verso 14 dice el hombre natural, no se refiere a un creyente carnal, sino a un hombre natural, o sea, alguien que no ha creído en Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que es un incrédulo simplemente, no ha nacido de nuevo. ¿Ya? Pero no te confundas, que después a los creyentes se les va a decir carnales. Así que tú tienes que diferenciar porque la misma palabra a veces se va a usar para un incrédulo, carnal, o los que andan en la carne, o los que andan conforme a la carne. Y también a veces esa palabra se usa para un creyente. Vosotros no sois carnales o andáis como hombres. Tú tienes que discernirlo por el contexto. Cómo se usa en el contexto. ¿Ya? Bien, aquí está hablando del hombre natural. Es página 17. El hombre natural. Dice, este es el inconverso. Inconverso, o sea, el que no se ha convertido. El que pertenece al mundo y está contento allí. Dos, no puede recibir las cosas del Espíritu, la palabra, porque no tiene discernimiento espiritual. No tiene el Espíritu morando en su entendimiento, ni en su cuerpo, ni en su cuerpo. Dice aquí, para él estas cosas son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mira, cuando entra ahí a nuestros en vivos, alguien que comienza, ustedes en su libro de fantasía, en su Dios fantasioso e invisible, y a veces los hermanos, pastor, debátale, dice, ¿no? Y yo le digo, déjame pues con mi Dios invisible, sigue pasando tu live y busca a tu Dios darwiniano, le digo, ¿no? No pierdo tiempo con estas personas, sinceramente. No pierdo tiempo con estas personas. Y para ellos la Biblia es fantasía y nuestro Dios es fantasía, pues lo sigan creyendo. Bueno, yo no estoy obligado a demostrarle nada. Yo puedo corregirle a una persona que está en el error porque cree. Muy bien, y su corazón está abierto al Espíritu Santo. Pero alguien que niega es aquel que está en aquella disposición que Cristo habló en Mateo capítulo 12, en blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces no le será perdonado. ¿Por qué no le será perdonado? Porque esta persona está cerrando toda puerta de convencimiento al Espíritu Santo. Ya que en este tiempo, ¿quién es el encargado de convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu Santo es aquel que convence. Pero cuando el Espíritu Santo quiere darte testimonio y tú cierras tu corazón contra el Espíritu, tú estás blasfemando contra el Espíritu. Porque esa sabiduría y esa demostración y esa evidencia del Espíritu, tú lo atribuyes a Satanás, lo atribuyes a la fantasía, lo atribuyes a cualquier otra cosa. Esta persona está en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu. ¿Podrá ser perdonada? No, a menos que cambie su actitud. Porque mientras sigue en esa actitud, se coloca a sí mismo en una situación imperdonable. No porque Dios no le quiera ni le pueda perdonar, sino porque a sí misma ella sale de la condición de perdón. Ella, es como que aquí hay una condición para aquellos que van a recibir el perdón. Todavía tienen chance, mientras tanto, no cierren su puerta al Espíritu. Pero si hay algunos de ahí que salen y se colocan en otro plano en la que no van a escuchar para nada el testimonio del Espíritu, están en una situación imperdonable. De ahí, un creyente, un hijo de Dios, ¿puede cometer el pecado imperdonable?
¿Puede cometer un creyente la blasfemia contra el Espíritu Santo? No, pues, amados hermanos, ¿cómo el creyente va a blasfemar contra el Espíritu si el creyente ya tiene el Espíritu morando dentro de él? Es morada del Espíritu. Y tiene como un sello al Espíritu. Tiene el testimonio del Espíritu. En Romanos 8 dice que el Espíritu le comunica a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes por qué tienes eso? Porque ya has creído el testimonio del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu te ha bautizado en el cuerpo de Cristo y Él mismo ha venido a ser morada en tu propio cuerpo. Tienes ya su sello, su regeneración, su bautismo, su llenura, su plenitud. Tienes todo del Espíritu Santo orando en ti. ¿Cómo tú vas a blasfemar contra el Espíritu? Si aún las cosas que tú haces y vives son producidas por el Espíritu Santo de Dios. Él produce en nosotros, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Tú crees que el Espíritu va a producir en ti el deseo de blasfemarle? Por supuesto que no. Y de ahí tengo una prueba bíblica que para ti va a ser, pero irrefutable. Primera de Corintios, capítulo 12. Más adelante lo vamos a examinar con atención, pero esto de aquí te va a caer a ti como una bomba, ¿ya? Y nunca más vas a creer que un creyente puede blasfemar contra el Espíritu de Dios. Nunca en tu vida lo vas a creer, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. A ver, ¿qué dice ahí? Y ojo que en el contexto está hablando de las tres personas de la Trinidad, ¿eh? Pero mira, Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber, por si no lo sabían, os hago saber que nadie, ¿qué es nadie, hermanos? Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? Es injuriarle, maldecirle, vituperiarle. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y mira, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ay, ¿qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres? O sea, si tú en algún momento confesaste a Jesús como tu Señor, eso fue por acción de qué? Del Espíritu Santo. O sea, tú ya creíste, ya aceptaste el testimonio del Espíritu. Ahora que estás en el Espíritu, dice que no puedes llamar anatema a Jesús. No puedes. No se puede. Un hijo de Dios no podría jamás blasfemar contra su Señor. Jamás. Y justamente el hecho de que alguien llegue a hacerlo será una prueba evidente de que nunca había sido un verdadero hijo de Dios, porque puede estar entre nosotros y no ser de nosotros. Eso es lo que usó la iglesia. La iglesia lo usó en un contexto de persecuciones, porque en estas persecuciones, ¿saben qué se te pedía? Que blasfemes contra Cristo. Pero no era tan fácil, ¿eh? No era decir, renuncio a mi fe en Jesús. No, Señor. Tenías que pararte en un tribunal ante unos jueces y ante un público grande de hombres, y tenías que decir palabrotas contra Jesús, maldiciéndole y escupiendo su sangre. No era decir niego a Jesús, no. Era hablar vituperios, injurias, maldiciones y malas palabras contra Jesús en presencia de todo un tribunal. La pregunta ahora es, ¿haría usted eso? ¿Sería capaz de hacer usted eso? Bueno, no sé aquí, pero en clima de persecución, yo no sé. Esa era la prueba que estaban pasando ellos. Por eso la iglesia llegó a determinar esto que Pablo estaba diciendo. Aquel que llegaba a blasfemar a Cristo en esa manera, y ya entiendes por qué el escritor de Hebreos dice tanto, exponiéndole a vituperio. Porque dice también pisoteando su sangre. ¿Cuánto más pensará el castigo que me dará el que pisoteare la sangre del Señor? ¿Sí? Y la sangre en que fue santificado. Y así hiciere afrenta a quién? Al Espíritu de gracia. Ah, ahora sabes a qué se refiere. Porque en los tribunales humanos ellos blasfemaban, insultaban, maldecían a Jesús, a su Espíritu y su sangre. Y entonces el tribunal decía, ah, muy bien, entonces le dejamos con vida. Pero ¿qué decía la iglesia? Ah, muy bien, hermanito, qué bueno lo que has hecho para conservar tu vida. ¿Así decía la iglesia? No, la iglesia decía, nadie que llame anatema a Jesús es un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, lo expulsaba de la congregación, nunca más podía ingresar al seno de la iglesia. Era un falso cristiano.
solo un profesante. Ah, Primera de Juan, capítulo 2. Ahora vas a entender lo que dice aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiese pasado? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que ya saben, podemos estar todos aquí reunidos, ¿no? Puede que varios estén entre nosotros, pero no ser de nosotros. ¿Cómo lo sabremos, pastor? Las evidencias. Si es de nosotros, ¿qué dice? Permanecerá con nosotros. Pero si sale, es que no era de nosotros. Así que ya saben. Si de aquí a un tiempo ven a uno de ustedes, ven a William ahí bailando en la cruz, ¿ah? Si ven a Oscar ahí siguiendo a los Smith, ¿ah? Yéndose con la Dios Madre, ¿qué dice la Biblia? No era de... Se asusta William, no, no, tranquilo William, es una broma, ¿no? ¿Ya? ¿Ah? Si sale de nosotros, es porque no eran así de simple, amado hermano, así de sencillo, ¿ya? Así que mucho cuidado, porque hay creyentes solo profesantes. Pero ¿sabes qué es lo que determina si son o no son? Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. Las piedras que representan las persecuciones y las aflicciones por causa de la palabra. Eso determinará quién es quién. Por eso a veces es necesaria la aflicción. Porque en la aflicción y en la prueba se demuestra quién verdaderamente tiene fruto de Dios. Por eso que mira, una vez alguien me dijo, ¿sabes qué? La doctrina que tú predicas de seguridad y salvación es coherente con la Biblia, pero yo no lo predicaría, me dice, en mi iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Porque si yo predico eso en mi iglesia, la mitad de mi iglesia se va a ir al mundo. Ah, ya, le dije. Y yo le dije, ¿sabes? Yo sí lo predicaría. ¿Y por qué? Me dijo, porque si se van al mundo, sé con quién debo trabajar en la obra del Señor. Porque la palabra determinará quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque si la palabra produce en ti espinas y cardos, entonces, amado hermano, denota que la tierra no era una buena tierra. Así de simple. Entonces, con más razón hay que predicar la verdad. ¿Acaso Jesucristo, porque sabía que algunos se iban a ir en contra de la verdad o incluso lo iban a matar, dejó de predicar la verdad? No, pues hermanos, solo la verdad os hará libres. Así que, si por predicar la verdad aquí la mitad se va a ir al mundo, que se vayan, hermanos, porque eso denota que eran solamente malos árboles, falsos, profesantes nada más, pero no hay fruto de Dios en su vida. No hay fruto de Dios en su vida. Porque a los verdaderos creyentes la doctrina bíblica, ¿sabes qué hace? Lo hace crecer, lo cimenta, lo hace dar fruto en el reino del Señor. Así que ahí veremos quién es quién. Y gracias a Dios, hermanos, porque llevo predicando ya 20 años esta doctrina y, ¿saben? Nunca he visto que produzca libertinaje. Nunca. Más bien he visto que produce santidad, crecimiento, madurez, edificación y servicio. Aún creyentes que eran solo profesantes se dieron cuenta que no habían sido salvos. ¿Tú puedes creerlo? Habían estado años yendo a la iglesia y se dieron cuenta que no habían sido salvos. Ahora dicen, pastor, ahora sí soy salvo, sí soy hijo de Dios, ahora he conocido la verdad. ¿Te das cuenta? No hay que esconder la verdad, hay que predicar la verdad, porque solo la verdad libera a las personas, hermanos. Solo la verdad hace libre, solo la verdad puede salvar. ¿Te das cuenta? Así que mucho cuidado con esas filosofías, ¿no? Ay, que se van a ir al mundo, hermano. ¿Qué es eso? Jesucristo cuando predicó la verdad dijo que la verdad os ofende. Dice que muchos se fueron atrás, ¿sí o no? Y volteó a los 12, y los 12 estaban ahí de repente un poco orgullositos, porque ellos estaban ahí. Y Jesús voltea a los 12 y dice, ¿queréis ir también vosotros? ¿Qué dirías de ese pastor? Ah? No, si es Jesús, pues.
Jesús no estaba dispuesto a negociar la verdad. Si te vas o te quedas, hermano, eso no es relevante, sino que se predique la verdad y que se cimente a las personas en la verdad. Si te va a molestar la verdad, eso demuestra algo, que tú estás en la oscuridad todavía. Porque solo a los que están en la oscuridad les molesta la luz. Así que cada uno, dice Pablo, pruébese a sí mismo si estáis o no estáis en la fe. Pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Porque al Hijo de Dios la luz le regocija. Solo el que está en tinieblas, la luz le molesta. ¿Ah? Ah, ¿no me crees? Uy, Dios mío. Ya, primera de Juan. Vamos allá. Otra vez, primera de Juan para... A ver, capítulo 4 ahí nomás, para que sigas, para no ir a otro lugar. Primera de Juan, capítulo 4 ¿ya? Verso 4. Primera de Juan, capítulo 4 verso 4. Dice, hijitos, ¿vosotros qué? Sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mira, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y mira, ¿y qué dice? Y el mundo los oye. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ah, ahora no te sorprendas. ¿Por qué, pastor, ese predicador y ese pastor que habla tantas barbaridades? ¿Por qué hay tanta gente que lo siga? Porque el mundo los oye. Porque ellos son del mundo y el mundo los oye. Y a los que son siervos de Dios, los que son hijos de Dios, los oye. Simple, no simple. Sencillo, pues, hermanos. Por eso que hay que predicar siempre la verdad, porque eso va a demostrar quién es hijo de Dios y quién es hijo del mundo. ¿Mm? Cerremos. 3 dice, a decir verdad, las cosas del Espíritu le parecen locura, locura. Pablo afirma en el 1.23 que los griegos pensaban que el Evangelio era locura. 4. Los griegos eran grandes filósofos, pero su filosofía no podía explicar a un Dios que murió en una cruz o, en el mismo sentido, un Dios que tan siquiera se preocupe por la gente. Claro, porque en la filosofía de los griegos los dioses eran perversos, inmorales, no les importaba el destino de los hombres. Pero aquí tenemos al Dios verdadero que le importa el destino de la humanidad y no solamente le importa, sino que hace algo al respecto. Viene y se entrega por ellos. 5. Sus dioses no estaban interesados en los problemas de los mortales y la actitud griega hacia el cuerpo del hombre era tal que no podían concebir a Dios viniendo en carne humana. B. El hombre espiritual. El hombre natural, aquel que no nace del espíritu y no entiende las cosas de Dios. Luego, el hombre espiritual. Este es el creyente, mira, controlado por el espíritu. No es solo creyente, es creyente controlado por el espíritu. Por eso no basta con que tú seas creyente y eres salvo. Hay que crecer, hay que madurar. ¿Ya? El hombre espiritual es un hombre de discernimiento y es capaz de juzgar y evaluar las cosas con la perspectiva de Dios. B. Esto es verdadera sabiduría. Esto es verdadera sabiduría. 2. La gente del mundo tiene mucho conocimiento, pero le falta sabiduría espiritual. Podemos parafrasear el verso 15 y decir, la persona espiritual comprende las cosas del espíritu y tiene sabiduría, pero la persona del mundo no puede entender a la persona espiritual. Pues el mundo nos ve y ¿qué dice? No nos entiende, no nos entiende, nos juzga, no nos entiende. Pero el creyente sí entiende y discierne las cosas espirituales. Para el incrédulo, dice, somos un acertijo. Para el incrédulo somos un acertijo. Hermanos, tengan cuidado que esto no debe ser llevado a otro plano, que yo he escuchado esto, usar este verso en otras organizaciones eclesiásticas diciendo, ¿no? Ah, mira, el mundo no nos entiende, somos locos para ellos, así que seamos locos. ¿Y qué hacen con su locura? Saltan, revolotean, se tiran al piso, hablan en lengua. No se refiere a eso, hermanos. Y están haciendo un desorden total y un bullicio total
Ah, no importa que nos llamen locos, dice, somos locos para Dios. Y el mundo se burla, no importa, somos locos para Dios. No, no se refiere a eso, Pablo. Si vas a seguir la línea del pensamiento de Pablo en 2 Corintios, más bien Pablo habla del buen orden, de sabiduría de Dios, profundidad de conocimiento, respuestas a las inquietudes de los hombres. O sea, no estaba refiriéndose a andar como locos para que el mundo nos vea como locos. No están dando a saltar y revolotear, hermanos, como unos loquillos o unos borrachos acá. No, no se refiere a eso. Se refiere más bien a la sabiduría de Dios en el creyente. Creyente ecuánime, con razonamiento, que sabe responder, ¿sí? Persona sabia, que ante los problemas no desespera, sabe confiar en Dios, demuestra su fe, hermanos, con hechos. Una persona ferviente, una persona ética, de buen moral, de buen testimonio en el mundo. Eso es que el creyente así se muestra hacia el mundo. Y el mundo muchas veces en su naturalidad no va a entender esa vida. No va a entender. A eso se refiere. Sigamos. Número 3. La persona espiritual tiene la mente de Cristo, dice. ¿No? Verso 15 y 16 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermanos, aquí cuando dice, tengan cuidado, ¿eh? Que yo he escuchado también otros que dicen, mira, el espiritual juzga todas las cosas, ¿ves? Hermanos, debemos juzgar, ¿ah? Hay que juzgar a los demás. A ver, ¿qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Debemos juzgar o no juzgar? Ah, pastor, yo me acuerdo de un verso que Jesús dijo, juzgad con justo juicio. ¿La ves? Así que debemos juzgar, pero juzgar con justo juicio. ¿No has escuchado eso? Mentira. Jesús no enseñó eso. Eso no fue una enseñanza de Jesús. Eso fue una apología de Jesús. ¿Y por qué? Porque a él lo estaban acusando. Entre varios lo rodearon y le comenzaron a acusar, acusar, acusar. Entonces Jesús, defendiéndose, le dijo, juzgad con justo juicio. Jesús no enseñó eso a la iglesia o a los creyentes, hermanos, juzguen, pero juzguen con justo juicio. No, eso lo dijo a sus opositores que le estaban acusando. Y le digo, si me van a juzgar, juzguen con justo juicio. ¿Sí me fue a entender? Cada cosa en su contexto, pues, amado hermano. Porque el día de hoy unos juzgalones se aprovechan de ese verso. Ah, Jesús dice que juzguemos, hermano. Dice juzgar con justo juicio. Y se pueden juzgar en sus redes, en sus canales, hermano. Ahí está la gente. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo juzga este hombre? ¡Ay, qué lindo! Parece ya Magali TV. ¡Ay! Están con el chisme. Están con el chisme, ¿no? Entonces Jesús no prohíbe juzgar, solo que juzguemos con justo juicio. Mentira. Jamás lo enseñó eso Jesús. Jesús más bien dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y también te recordó, con la misma medida que juzgáis, os será medido. ¿Quieres juicio? Porque eso mismo te va a caer a ti. Eso sí enseñó Jesús. ¿Eh? Así que no, no debemos juzgar. Pero pastor, acá dice, el espiritual juzga todas las cosas. Lo que pasa es que la palabra juzgar en la Biblia tiene bastantes acepciones. No siempre significa lo mismo. Cuando se refiere a un juicio de condenación, nos prohíbe la Biblia juzgar. Aquí juicio significa discernimiento, entendimiento. O sea, en otras palabras diría, el espiritual entiende todas las cosas, comprende o conoce todas las cosas. Por eso dice, pero él no es juzgado de nadie. O sea, él no es conocido, no es entendido, no es comprendido por nadie. ¿Sí? Así que mucho cuidado con las palabras fuera de contexto. 16. Porque ¿quién conoció? ¿Ves? Habla de conocer. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, lo que el hombre natural no juzga, o sea, no conoce, no entiende, el espiritual sí lo entiende, lo conoce, lo juzga, lo discierne. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría del Espíritu de Dios, la mente de Cristo, la mente de Cristo. Muy bien. Bueno, entonces la persona espiritual tiene la mente de Cristo. Esto quiere decir que el Espíritu a través de la palabra ayuda al creyente a pensar como Jesús piensa. Es algo asombroso decir que los seres humanos poseen la misma mente de Dios, ¿no? Pero tenemos la mente de Cristo. Sí, a través de los años los cristianos espirituales han predicho cosas que la gente del mundo pensó que jamás podrían pasar, pero que en efecto sucedieron. Ahora, ¿por qué? ¿Porque les vino una adivinanza? No, es porque la palabra tiene verdad. Tú cuando predicas o proclamas la palabra, tú estás diciendo la verdad de Dios. Si las cosas se cumplen, es porque la Biblia es la verdad. Muy bien. 4.
El santo de mente espiritual comprende más acerca de los asuntos de este mundo a partir de su Biblia que los líderes del mundo comprenden a partir de su perspectiva humana. Muy bien, y de esta manera terminamos, amados hermanos, con el capítulo 2. En estos dos capítulos, Pablo ha enfatizado el mensaje del Evangelio y advierte que no debemos mezclarlo con sabiduría o filosofía humana. Sabiduría o filosofía humana. En los próximos dos capítulos se referirá al ministerio del Evangelio y mostrará que debemos apartar nuestros ojos de la gente y fijarlos solo en Cristo. Muy bien, amados hermanos. Bueno, una de las causas por las que a veces no vivimos en la sabiduría del Espíritu es porque ponemos siempre nuestros ojos en los hombres. Nuestros ojos o confianza en los hombres. Pero hay que aprender a depender del Espíritu de Dios, ¿no? Muy bien, amados hermanos. Pónganse de pie, por favor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Esperando que la palabra de Dios pueda seguir brindándoles sabiduría, crecimiento y poder espiritual, hermanos, para vivir conforme a lo que a Dios le agrada y también para poder servirle. Prepararnos, hermanos, porque hay que enseñar a otros la verdad. Hay que guiar. A muchos hay que convencerlos, ¿no? Porque han estado mucho tiempo en el error. Quizás tienen sinceridad de buscar a Dios, pero han creído cosas porque así les han transmitido. Entonces hay que prepararnos con sabiduría de Dios, hermanos, porque quien convence no somos nosotros, ¿ya? Es el Espíritu Santo que va a convencer, pero el Espíritu va a usar su palabra. No olvides de eso. Cierra tus ojos, cierren sus ojos. Y ahí cada uno en su lugar, delante de Dios. Si usted ha entendido el día de hoy que todavía le falta crecimiento espiritual, quizás no se puede colocar a usted mismo como un creyente espiritual. Dios le ha traído esa convicción. Entonces respóndale a Dios ahora. ¿Qué es lo que usted va a hacer con esa verdad? ¿Cómo va a caminar ahora en madurez? ¿Qué va a hacer? ¿Qué inmediatamente va a hacer para comenzar a crecer? Dejar de ser un creyente carnal. Dejar de caminar cada día en los deseos de la carne y comenzar a abrazar el fruto del Espíritu. ¿Qué tienes que hacer para darle más prioridad a la Biblia en tu día a día? ¿Qué cosas tienes que dejar? Ora al Señor. Padre, yo te alabo, Padre. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Y te agradecemos una vez más, Señor, por tu palabra, por tu sabiduría y por la comunión también que propicias aquí en tu pueblo, Señor. Gracias por redarguir nuestro corazón. Gracias, Señor, por hablar a mi hermano o hermana que en estos momentos reconoce delante de ti, Señor, su condición y su necesidad. Respóndele, Señor. Fortalece su vida. Dale crecimiento, Señor. Enséñale a caminar en tu verdad, en tu sabiduría. Abre sus ojos, Señor. Ayúdales, Padre. Ahí cuando ellos te busquen en su intimidad, tú puedas ser propicio, Padre. Puedes enseñarle tu palabra, darles convicciones bíblicas, darles madurez. Pronto ellos puedan, Señor, también testificar de ti, hablar de ti, ser usados por usted, oh Señor. Perdona a tu pueblo, perdona la indiferencia, perdona, Señor, quizás el haber dejado de lado tus principios y las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Perdona a tu iglesia, Señor, y levántanos. Vuélvenos, oh Dios, al amor, vuélvenos a las buenas obras, vuélvenos al fervor espiritual. Produce en cada corazón un avivamiento, Señor, tan grande, tan fuerte, que nada ni nadie lo pueda apagar, Señor. Oh Padre Santo, derrama en ellos tu sabiduría y glorifícate, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Den la mano a tu hermano.